Pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, vino que se convierte en su preciosísima sangre. La solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de Jesús, Corpus Christi. Una fiesta muy importante en la que celebramos uno de los más grandes misterios de nuestra fe, un misterio a través del cual Cristo se nos da como alimento, como pan de vida, como bebida de salvación. Quédate con nosotros porque en tu programa Pasión por el Evangelio vamos a hacer un detalladísimo análisis bíblico del Evangelio que leemos en esta fiesta tan importante. Si crees que conoces el relato de la Última Cena, piénsalo 2 veces porque lo que vas a aprender hoy en verdad te va a sorprender. Corpus Christi, esta solemnidad en la que celebramos el santísimo cuerpo y la sangre de Cristo. El Evangelio que leemos en esta ocasión nos presenta el recuento de la institución de la Eucaristía y también la preparación para la Pascua, de hecho, según refiere Marcos en su Evangelio, estando en el ciclo litúrgico B. Vamos a hacer, como siempre, el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y después vamos a hacer una oración para dirigirnos a Dios en este momento tan importante en nuestro año litúrgico. Así que vamos a comenzar y, sin mayor preámbulo, leamos el Evangelio primero que nada y para ello pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente: el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y él les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Este es el Evangelio que leemos en este ciclo litúrgico B. Como te digo, se trata de 2 perícopas están conjuntadas aquí. Primero la preparación de la Pascua y después la institución de la Eucaristía, según las refiere San Marcos. Y bueno, pues procedamos a hacer el análisis bíblico porque hay mucha información que compartir contigo en esta ocasión. Primero que nada, pues estas son las 2 perícopas. El contexto amplio es la 5ª sección del Evangelio según San Marcos, que nos habla acerca de la Última Cena. Y el contexto inmediato es una perícopa intermedia entre estas 2. Encontramos en este relato de la Última Cena, entre otras perícopas, encontramos la preparación de la Pascua y después el anuncio de la traición de Judas y después la institución de la Eucaristía. Por cierto, si no lo has leído, tienes que leer mi libro en español más nuevo, Judas, traidor o instrumento de Dios. En verdad, léelo. Toda la gente que lo ha leído me ha dicho que lo ha leído, que no ha podido soltarlo porque les parece como si fuera una novela de misterio, cuando en realidad es un análisis bíblico. Pero pues es que imagínate el ejercicio de hacer un análisis tan profundo y minucioso acerca de Judas y los motivos que lo llevaron a traicionar a Jesús y decidir finalmente, a la luz de un análisis bíblico, si estaba predestinado a traicionar a Jesús a fin de que de ahí se disparara todo el proceso de la crucifixión, la resurrección y por ende la redención, o si más bien fue alguien que actuó por cuenta propia, en todo caso porque lo hizo. Pues hacer todo ese ejercicio para mí fue precisamente como estar investigando un misterio, como estar investigando un crimen. De hecho, y vaya crimen, pues traicionar, vender nada menos que al Hijo de Dios. Seguramente que es el crimen por excelencia.
Y bueno, pues no te platico más. Mejor lee el libro, te va a gustar mucho, como a la gente que lo ha leído también le ha gustado, y así como yo disfruté mucho también escribiéndolo. Bueno, pues entonces te digo, este es el contexto de la pericopa. Los actores que intervienen son, por supuesto, Jesús, los dos apóstoles a los que envía a la ciudad a buscar o a negociar o a pedir prestado el cenáculo, el hombre que llevaba el cántaro de agua, al que siguen, por supuesto, el dueño de la casa, y finalmente los apóstoles que están congregados con Jesús en ese cenáculo para celebrar esta cena en la que Jesús instituye la Eucaristía. Vámonos versículo por versículo, porque pues hay muchos detalles aquí que no podemos pasar por alto. El primero dice aquí, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Estamos ya en la celebración de la Pascua. La gente ha peregrinado a Jerusalén, es uno de los festivales más importantes, de hecho es el festival más importante del año. Están ellos, dado que era el primer día de los ácimos, significa que esa noche iba a haber luna llena, la primera luna llena de primavera. Era entonces el día 14 del mes de Nisán en el calendario de los judíos. Ese era el día en el que los sacerdotes ofrecían en holocausto a los corderos que se iban a consumir esa noche, en la noche precisamente en la que se conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Israel cuando fueron liberados por Egipto, cuando fueron liberados por Moisés, y que fueron para iniciar todo esto precisamente por orden de Dios, se congregaron en las casas para celebrar una cena para conmemorar su liberación, cena que de ahí hasta la fecha se sigue celebrando una vez al año en esa misma fecha, en la primera luna llena de primavera, para seguir conmemorando esa liberación y al conmemorarla ser partícipes de ese evento de liberación. La importancia es que esto le da contexto a lo que Jesús va a hacer en la última cena, porque ese cordero, recuerda que en la noche de Pascua, después de las plagas que envió Dios a Egipto, y que el faraón se resistía a dejarlo salir, envía la última plaga, y en la última plaga va a pasar el ángel del Señor de casa en casa matando a los primogénitos de cada casa. Pero para pasar por alto las casas de los judíos, que es lo que significa Pascua precisamente, ese pasar por alto la Pascua de las casas de los judíos, les ordena que con la sangre del cordero que van a cenar pongan una marca en las dinteles de las casas, y así el ángel sabrá que esa es la señal de que ahí habita el pueblo de Dios y no exterminará a nadie. Entonces esa noche de Pascua, la sangre del cordero salva al pueblo de Dios de la muerte. Fíjate qué importante es que ahora Jesús será el Cordero de Dios cuando instituya la Eucaristía. Jesús mismo será el Cordero de Dios por excelencia, cuya sangre nos va a salvar no de la muerte en una noche, sino de la muerte eterna. Y es la conexión tan poderosa que hay entre ese Cordero Pascual y este Cordero de Dios que es Jesús mismo. Le dijeron a Jesús sus discípulos. Aquí decía el primer día de los ácimos. ¿Por qué de los ácimos? Porque se refiere precisamente al pan ácimo. Por instrucciones de Dios se tenía que consumir esa noche pan ácimo. Pan sin levadura es simplemente trigo y agua horneado. No tiene levadura. Pan ácimo se hornea muy rápido. No tenían ellos tiempo de hornear un pan más elaborado. De ahí que fuera un pan ácimo. Pero precisamente este pan ácimo es lo que se ha convertido en las hostias que nosotros consumimos en la Santa Misa, que son justamente eso, pan ácimo, trigo y agua y no más. Dice entonces aquí, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la ciudad. Bueno, no se nos dice quiénes, solamente sabemos que eran 2 de los apóstoles los que van, y dice aquí, id a la ciudad. Recuerda que leyendo en otros evangelios nos enteramos que Jesús esos días estaba en Betania, incluso visitando a sus amigos Lázaro, Marta y María. Estaba en Betania, envía entonces a estos 2 a la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Jerusalén. Betania era una ciudad aledaña a Jerusalén, o un pueblito aledaño a Jerusalén. Esa es la ciudad a la que ellos se dirigen precisamente. Y les dice, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Imagínate, pues en esos tiempos en las casas no había agua, se tenía que ir a un pozo y en unos cántaros llevar agua para el consumo doméstico, ya sea para lavar o ya sea para cocinar o ya sea para beber. De modo que imagínate toda la gente, y además en el día de las preparaciones para celebrar la Pascua, pues toda el agua que se necesitaba acarrear, ¿verdad? Por múltiples razones, iba a haber invitados en las casas, se necesitaba mucha agua. Entonces
se tenía que acarrear agua. ¿Cómo iban ellos a dar con el hombre que iba a llevar este cántaro de agua si se necesitaba estar acarreando agua a las casas? Bueno, es que esto es un detalle muy interesante porque la tarea de acarrear agua era una tarea reservada para las mujeres. Eran las mujeres las que lo hacían. Y de hecho de aquí podemos nosotros deducir que esto sucedió muy temprano en la mañana. No era mediodía, era muy temprano en la mañana cuando estos dos fueron a buscar a este hombre. ¿Por qué? Porque la tarea de acarrear el agua de los pozos a las casas se hacía al amanecer, era lo primero que se hacía para poder tener agua fresca a lo largo del día, y también porque de otra manera pues resulta muy pesado estar acarreando el agua, y con el calor del sol pues lo mejor era hacerlo al amanecer para que se pudiera hacer cuando todavía el clima estuviera lo suficientemente fresco para permitirlo. Así que de aquí podemos saber que para ellos iba a ser fácil, porque iba a ser el único hombre al que ellos iban a ver entre tantas mujeres acarreando los cántaros de agua, y de ahí podemos inferir que esto tuvo que suceder justamente al amanecer. Y pues es lógico, ¿no? Se despiertan apenas con Jesús y lo primero que le preguntan es: oye, ¿y dónde preparamos la Pascua? ¿Cómo hacemos? Lógicamente eso estaba en sus mentes, siendo una fiesta tan importante, ¿no? Piensa en nosotros, por ejemplo, al despertar el 24 de diciembre, lo primero que hacemos al despertar es, bueno, hay que preparar la cena de Navidad. Así estaban ellos, con esa mentalidad y con ese entusiasmo por celebrar la Pascua. Lógicamente había diferentes pozos en la ciudad. Yo creo que Jesús más o menos les dijo por dónde, porque el lugar donde se encuentra el cenáculo se encuentra, digamos que al suroeste del templo de Jerusalén. Entonces él más o menos les tuvo que decir por dónde o en qué pozo. El Evangelio no entra en esos detalles, pero bueno, podemos inferir estas otras cosas de los detalles que sí nos revela, ¿verdad? Dice aquí: seguidlo, y en la casa que entre, decidle al dueño. Esta casa, según la tradición, era la casa de la familia de Marcos el Evangelista, precisamente, y curiosamente estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Este relato es de Marcos. Decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. ¿Cómo sabía Jesús esto? ¿Porque era el Hijo de Dios y ya preveía lo que iba a suceder? No, seguramente que Jesús ya conocía a la familia de Marcos, y seguramente que en una conversación ellos le habrán ofrecido el cenáculo, incluso se lo han de haber mostrado. Por eso Jesús sabía dónde estaba y por eso sabía que había divanes, y de esta manera les da ellos la descripción, ¿verdad? Entonces de aquí vemos que ya él había acordado con este dueño, que debió ser el papá de Marcos, pues que le iba a prestar ese cuarto en la parte superior de su casa para que ahí celebraran ellos la Pascua. La razón, entonces esto ya estaba arreglado de antemano. Lo único que necesitaba Jesús era pues ya finalizar esto, y para ello envía a sus emisarios, que no solamente los envía a eso, los envía también para que preparen la Pascua. Y vemos que aquí dice precisamente: encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Preparar la cena de Pascua era laborioso, tenían ellos que hacer muchas cosas. Necesitaban pues además del cordero, si es que lo consumieron, porque hay aquí dos opiniones: una que pues siendo una cena de Pascua necesitaban tener un cordero, otra que no hubo cordero porque Jesús mismo en el momento de consumir el cordero, pues él dice: yo soy el pan, y él se da como alimento, y entonces él se convierte en el cordero que precisamente va a ser inmolado, y así no se necesita el cordero real, porque Jesús es ahora el cordero, que a fin de cuentas todo el menú que se preparaba para esta cena era un símbolo. Cada platillo que se consumía era un símbolo que significaba algo, y lógicamente el cordero era el elemento principal. Entonces, siendo tan simbólico, pues es lógico entender que no hubo cordero como tal, porque ahora se iba a consumir el verdadero y definitivo cordero a través precisamente de la Eucaristía. Como sea, tenían ellos que preparar otro tipo de cosas. Tenían que hacer una salsa que se llama jaroset. Todo recuerda la esclavitud y la liberación de Egipto. Entonces, esta salsa jaroset se hace con manzanas ralladas, con jugo de uva, con nueces o con vino. Y esta salsa, una vez que queda lista, parece arcilla, precisamente para recordar la arcilla con la que el pueblo de Dios tenía que construir ladrillos cuando eran esclavos en Egipto. Se tienen que consumir hierbas amargas para poder probar la amargura de la esclavitud, y estas hierbas amargas, como se consumen, es remojándolas en agua con sal para poder probar así las lágrimas que lloraron ellos cuando eran esclavos. Entonces todo el menú es muy simbólico, era lo que ellos tenían que hacer, y parte central era precisamente el pan ácimo, al que Jesús le va a dar un nuevo sentido, como vamos a ver en un momento.
Entonces aquí termina esta perícopa de la preparación de la Pascua. Después viene, te digo, la otra perícopa sobre el anuncio de la traición de Judas que hace Jesús en su última cena, y comienza ahora la perícopa de la institución de la Eucaristía. Dice así: mientras comían, Jesús tomó un pan. Fíjate que hay que poner atención a cada palabra, todo tiene un peso aquí tremendo. Déjame decirte que de los relatos de la Eucaristía hay dos tradiciones, una que se conoce como tradición marcana y otra que se conoce como tradición antioqueña. La tradición antioquena es la tradición de Antioquía, de la liturgia de Antioquía, que es la tradición que sigue San Lucas cuando recuenta la última cena en su evangelio, y también San Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios. Si tú ves esos dos relatos de Pablo y de Lucas, son idénticos y pertenecen a esa tradición de Antioquía. La tradición marcana es la tradición que comparten Marcos y Mateo. Mateo le copia el texto a Marcos y presentan este recuento que estamos en un momento por leer. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la tradición marcana, Jesús no les dice hagan esto en conmemoración mía. En cambio, en la tradición de Antioquía, que es la de Lucas y Pablo, ellos sí dicen que Jesús dijo hagan esto en memoria mía. Y la razón de que no existan estas palabras en la tradición de San Marcos y de Mateo es porque el auditorio al que se dirigían ellos eran judíos que conocían precisamente de las tradiciones y conocían el valor del memorial, de ese recordar para revivir y ser parte de. En el caso de Lucas y de Pablo, ellos están evangelizando a personas del mundo gentil que no estaban familiarizadas con esas tradiciones judías, entonces tienen que hacer que Jesús les ordene celebrar ese memorial, que en el caso del auditorio de Marcos y de Mateo les resultaba a ellos obvio. Entonces hay diferencias sutiles, pero que a fin de cuentas pues nos dejan ver la teología también de cada uno que va desarrollando al recordar en sus textos lo que sucedió en esta última cena. Entonces este texto pues es eminentemente la fuente de la tradición marcana sobre la institución de la Eucaristía. Y como te digo, el recuento que hace Mateo es un símil, una copia al carbón de lo que recuenta aquí Marcos. Entonces dice, atención a todo, dice primero Jesús tomó un pan. Fíjate que este ritual implica 4 pasos. Primero, tomar el pan. Después, pronunciar la bendición. Después, partirlo y después repartirlo. 4 pasos. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo y repartirlo. El que hace el sacerdote en la celebración de la misa precisamente. Entonces, lo primero es que tomó el pan. ¿Y por qué es importante que lo haya tomado? El gesto, aquí es una cuestión de gestos. Todo esto son gestos proféticos. No solamente las palabras, sino los gestos. Hay que poner atención a los gestos. Jesús toma el pan, tomar el pan como se hacía precisamente en la cena de Pascua, que se sigue haciendo año con año por los judíos. Se toma el pan y el gesto de tomar el pan significa recibir en las propias manos un don de Dios. Por eso se toma el pan, porque esto es un don de Dios. Dice después, pronunció la bendición. Esta bendición que se hacía, era una bendición muy solemne, de hecho es una bendición cantada, se hace inclinado. Tú fíjate en el sacerdote, cuando el sacerdote está preparando los dones, el sacerdote, y así dicen las rúbricas del misal, se tiene que inclinar al pronunciar estas palabras, que en hebreo de hecho se cantan en la cena de Pascua, porque te digo es algo solemne. Entonces quien preside, que es la persona más anciana de la casa, toma el pan, en este caso fue Jesús, inclinado. Entonces pronunció esta bendición solemne que, como te digo, se canta. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Y esto, fíjate, Baruch atah Adonai, Baruch significa bendito. Entonces, Baruch atah Adonai, bendito seas, Señor. Bendito seas, Baruch atah, bendito seas, Adonai, Dios nuestro, bendito seas, Señor, Dios nuestro, Malek, Rey, Haolam, del universo. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, por este pan, fruto de la tierra, por este pan nácimo, de hecho, Hamotzi, pan nácimo, por este pan nácimo, fruto de la tierra. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, por este pan nácimo, fruto de la tierra. Si te fijas en las palabras de bendición del sacerdote en la misa, pues de aquí vienen precisamente, ¿te das cuenta? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, por este pan nácimo,
fruto de la tierra. Y después lo parte precisamente. Ahora el gesto de partirlo es muy importante. Lo parte precisamente el anfitrión. Lo parte el sacerdote, lo partió Jesús. No lo distribuyó para que cada quien le cortara un trocito. Y tú has visto películas de la última cena que eso hace Jesús y pasa el pan ácimo y cada quien le corta un trozo. No hicieron eso. El anfitrión lo parte y él mismo, una vez que lo parte, sigue cortando trocitos para darle a cada quien lo mismo. Y precisamente la importancia de esto es que es un pan que se parte para compartir. Cada quien podría tener un pan ácimo en su plato. No se hace eso. Se parte para compartir. ¿Y para qué se comparte? Para que todos coman lo mismo. El hecho de que se parta y se reparta precisamente provoca que todos coman lo mismo. Todos coman lo mismo, y al comer todos lo mismo, entonces todos quedan unidos. Pero además hay algo muy importante: lo que todos van a comer de lo mismo y con lo que van a quedar unidos es con un pan que ha sido bendecido, porque primero se bendijo. Y la importancia de la bendición, y una importancia que pues viene desde el pueblo de Dios, es que una vez que algo queda bendito, queda lleno del poder de Dios. Entonces este pan ácimo que se ha bendecido está lleno del poder de Dios, y esto que está lleno del poder de Dios es lo que todos van a compartir para hacerse uno. Ese compartir va a provocar precisamente una comunión entre todos ellos, y va a hacer que todos ellos en comunión sean recibidores de ese poder de Dios a través del pan que ha quedado bendecido. Pero en este caso va a cobrar una dimensión todavía más importante de un instante. Pero dice entonces, lo partió y se los dio. Es decir, de una manera intencional lo compartió, porque para eso lo partió, para compartirlo. Entonces, como ves, cada palabra, cada gesto, cada verbo tienen un significado importantísimo. Entonces, la importancia de compartir es que al deliberadamente el compartir, y cada quien tiene que recibir, al él compartir y los demás recibir, entonces se está estableciendo una relación entre todos ellos, ¿verdad? Si ya cada quien se sentara a la mesa y cada quien tuviera un pan en su plato, no se establece relación alguna. Pero al después de partirlo, deliberadamente, intencionalmente compartir y cada quien recibir lo que se les comparte, se establece ese vínculo personal entre todos ellos, y eso es precisamente la comunión. Están ahora todos ellos en comunión y todos ellos recibiendo este pan que está lleno del poder de Dios, porque ha sido bendecido, y que ha sido bendecido, pero que primero fue tomado porque fue un don de Dios que se ha recibido. ¿Ves? Todo esto es maravilloso, maravilloso. Y entonces dice aquí el Evangelio, se lo dio diciendo, tomad esto, ¿verdad? Tienen ellos ahora que recibirlo. Tomad, pero dice, tomad esto. No dice simplemente tomen, dice, tomen esto. ¿Y qué es esto? Es este pan que se ha tomado en las manos, porque es un don de Dios, que está lleno de la fuerza de Dios, del poder de Dios, porque ha sido bendecido y que ha sido partido para ser compartido, para que todos estén en comunión. Entonces, el hecho de que se diga tomad esto, tomen esto, esta palabra esto implica todo esto precisamente. ¿Te das cuenta? No nada más es una palabra ahí casual, es una palabra que encierra. Por eso no dice tomen, dicen tomen esto. ¿Y qué es esto? Es este pan que he recibido porque es un don de Dios, lo he recibido en las manos, por eso lo he tomado. Se ha bendecido, está lleno de la fuerza de Dios y se ha partido para ser compartido, para que todos estemos pues en comunión. Una palabra, todo lo que encierra. Y viene aquí lo novedoso, lo dramático, lo espectacular, lo nunca antes visto, lo que los apóstoles dijeron, que de qué está hablando Jesús. Dice, esto es mi cuerpo. Es mi cuerpo. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice es mi cuerpo? Porque el que estaba hablando era un judío. Y para el judío, nosotros con nuestra forma de pensar que viene de los griegos, nosotros entendemos nuestro cuerpo como que, o nuestro ser como que está formado por un cuerpo y por un alma. La concepción antropológica de los hebreos era diferente. Ellos no están formados por cuerpo y alma, ellos están formados por un cuerpo y por una persona y por un espíritu. Un nefesh, un basar y una ruach. Y en este caso, para los semitas, para los hebreos, no se tiene cuerpo. Nosotros podemos pensar que tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Para los hebreos no se tiene cuerpo, se es cuerpo. Porque el cuerpo no es solamente este cascarón de carne y huesos que tenemos.
Para los hebreos, ese cuerpo es lo que hace que alguien sea una persona capaz de relacionarse con los demás y de relacionarse con la creación, porque es justamente a través de ese cuerpo que se pueden percibir con los sentidos todo lo que nos rodea y que se puede uno relacionar con las demás personas. De modo que para ellos decir cuerpo no es pensar que alguien tiene un cuerpo, uno es cuerpo. Entonces cuando Jesús dice este es mi cuerpo, Jesús está diciendo lo que estoy compartiendo con ustedes es todo mi ser, mi persona, lo que yo soy, esto es lo que estoy dando. No solamente mi cuerpo de carne y hueso, es mi persona entera. Lo que yo soy es lo que les estoy compartiendo al decir que esto es mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Es por lo que es importantísimo entender cómo pensaban ellos para poder entender lo que Jesús realmente estaba queriendo decir aquí. Esto es mi cuerpo. Y fíjate, precisamente en la primera carta de San Pedro vemos que dice, Él en su cuerpo subió nuestros pecados a la cruz. ¿Cuál es la importancia de que Jesús diga esto es mi cuerpo? Cuando dice esto es mi cuerpo, no solamente está diciendo Jesús, esta es mi persona, sino que está diciendo también, este es mi cuerpo que va a morir por ustedes. Es mi cuerpo que va a ser entregado por su salvación. Entonces necesitamos precisamente, ¿cómo puedo yo ir a morir a una cruz representándolos a todos ustedes? ¿Cómo puedo yo ir a una cruz a pagar yo por los pecados de ustedes, muriendo yo en una cruz? Necesito llevarlos conmigo. ¿Cómo los puedo llevar conmigo? Necesito que estemos en comunión. ¿Cómo vamos a estar en comunión? Tomen, esto es mi cuerpo. Cómanlo para que estemos en comunión, para que estando en comunión pueda yo ir a la cruz a morir por ustedes. La importancia de que Jesús le haya dicho esto es mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Nos comparte, nos entrega su ser que va a ser entregado por nosotros, pero para que nos lo comamos, estemos en comunión con Él y así Él pueda morir en la cruz por nosotros. Después dice, cogiendo una copa, ¿verdad? Entonces, nuevamente, toma la copa, ¿por qué? Y aquí es un vaso, ellos usaban una copa preciosa. Toma una copa y dice aquí el Evangelio, pronunció la acción de gracias. En otro recuento, en la tradición de Antioquía, tenemos el detalle de que la copa sucedió, esta bendición fue después de que la cena terminó. En la cena de Pascua se consumen 4 copas de vino y la más importante es la última que se consume una vez que ha terminado la cena precisamente. Y para ello se emplea una copa preciosa. Es una copa muy, muy fina que se tiene en las casas y que está reservada precisamente para que sea esta cuarta copa que se conoce como copa de la bendición precisamente. Entonces yo aquí pues lo hago con un vaso simplemente para hacer más visual que aquí está el vino precisamente. Entonces Jesús tomó también el cáliz que tenía este vino y dice aquí pronunció la acción de gracias. Entonces nuevamente lo que hizo Jesús fue con el cáliz inclinado decir Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen, que significa bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, por este vino fruto de la vid. ¿Has oído esas palabras? Por supuesto, en la Santa Misa, pues es lo que dijo Jesús, la copa de la bendición, la más importante de todas. Y entonces dice, se la dio intencionalmente, ¿ves? La pasó y dice, y todos bebieron. Entonces, al beberlo, todos son partícipes de esto, todos están en comunión, porque todos están compartiendo. Pero Jesús dice, esta copa de bendición, que precisamente, fíjate que la copa de bendición en la cena de Pascua es como un brindis por la liberación. ¿A dónde iba a conducir esa liberación? Al Sinaí. ¿Y que se iba a pactar en el Sinaí? La alianza del Señor con su pueblo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. De modo que era como que un brindis por la liberación, era como que un brindis por la alianza. Y entonces en este brindis por la liberación que conduce a la alianza, Jesús nuevamente le da un giro muy novedoso porque dice, y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos. ¿Ves? Sangre de la alianza. Jesús le sigue dando sentido a lo que había sucedido, pero ahora le da un sentido definitivo asumiendo él esto, convirtiéndolo en su sangre para que sea derramada, para así sellar una nueva alianza. Fíjate que la primera lectura nos da luz sobre esto. En esta ocasión, acuérdate que siempre el tema de la primera lectura es el mismo tema del Evangelio. Está tomada del libro del Éxodo y vemos que dice así. Moisés se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre de las vacas y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos.
Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Fíjate que la sangre para los hebreos es sagrada porque ellos piensan que en la sangre es donde radica la vida. Si estamos vivos es porque tenemos sangre fluyendo de nuestro ser. Entonces, como la sangre es sagrada y porque la vida reside en esa sangre que fluye sobre nuestro ser, la sangre le pertenece a Dios. La razón por qué ellos no pueden comer sangre. Y más bien en los holocaustos lo que se hacía era que la sangre se derramaba sobre el altar. El altar es un símbolo de Dios, así como en la misa el altar es un símbolo de Jesucristo. El altar era un símbolo de Dios. Entonces, cuando se ofrecía el holocausto, se derramaba la sangre sobre el altar justamente como un gesto de devolverle a Dios esa sangre que le pertenece a Él. Entonces, así se derramaba. Y Jesús dice aquí, por eso, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada. Él va a derramar su sangre así precisamente como, porque Él va a morir en holocausto, Él se va a ofrecer como el Cordero de Dios definitivo. Entonces su sangre va a ser derramada, así como se derramaba la sangre en los holocaustos sobre el altar, ¿te das cuenta? Y así como ellos fueron rociados con la sangre, Jesús no los rocía con el vino. Les dice, tómenlo, porque este vino ya no es vino, este vino es mi sangre, que será derramada por muchos. Fíjate que por muchos, te acordarás de antes en la misa que decíamos, o el sacerdote decía, y por todos los hombres, hasta que el Papa Benedicto dijo, no, hay que corregir esto, porque lo que Jesús dijo en la misa, en la última cena, fue que fue derramada por muchos, no que fue derramada por todos. Pero, y se hizo el cambio litúrgico, muy interesante y muy inteligente el Papa Benedicto, ya sabes, el mejor teólogo de nuestros tiempos, porque la expresión que encuentra uno en el Evangelio, literalmente significa por muchos, pero tiene el sentido de por todos. El sentido de la expresión significa todos, pero literalmente dice muchos. Entonces finalmente sí, porque Jesús derramó su sangre para la salvación de todos, de todo el mundo. Su redención es universal. Pero la expresión concreta, la ipsísima verba Iesu, es decir, las palabras mismas que dijo Jesús, por muchos. Y el Papa Benedicto dijo, vamos a corregir esto para que el misal diga por muchos, porque fue lo que dijo Jesús, entendiendo que a fin de cuentas es la salvación para toda la humanidad. Pero de esta manera queda específico también que Jesús murió sí por todos, pero a fin de cuentas se van a salvar aquellos que lo acepten. El que no lo quiera aceptar es libre de rechazar la salvación y Dios no lo va a forzar a ser salvado. Entonces cuando dice por muchos, pues sí, por muchos, entendiendo por todos, pero por todos aquellos que sí lo acepten, que no lo rechacen, y al rechazarlo a algunos, pues eso ya lo reduce a muchos. Es un juego de palabras a fin de cuentas, pero que deja claro esto, ¿verdad? Que la salvación está abierta a todos, pero a todos aquellos que la quieran aceptar. Y dice aquí, os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Esta expresión de Jesús se conoce como la palabra escatológica de Jesús. La última vez que vemos en el Evangelio de Marcos a Jesús comiendo de manera íntima con sus apóstoles, y después se encontrará con ellos pues en el cielo. En el Evangelio según San Marcos así sucede. Entonces esta expresión, no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios, se conoce como la frase escatológica de Jesús. Y termina la perícopa diciendo, después de cantar el salmo salieron para el monte de los olivos. ¿Qué salmo? El salmo 114, que se conoce como el Jalel. En la cena de Pascua se leen los salmos del 114 al 117, de hecho. Es todo eso el Jalel, que precisamente son salmos que hablan acerca de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Siendo que es el salmo o los salmos pues que se leen en la cena de Pascua. Estos son los salmos a los que se refiere Marcos el evangelista cuando dice, después de cantar el salmo salieron para el monte de los olivos. Bueno, pues aquí tienes tú el análisis bíblico del evangelio. Como ves, un texto riquísimo y que cuando se lee con detenimiento pues es sorprendente todo lo que significan esas palabras con las que Jesús instituyó la Eucaristía. Todas las palabras que repite el sacerdote en el momento de la consagración. Ahora ya sabes todo lo que significa. Hasta cuando dice tomen esto, ya sabes todo lo que encierra la palabra esto. La misa no tiene que ser lo mismo para ti después de entender esto. Es la importancia de celebrar Corpus Christi, precisamente comprender la Eucaristía. Entonces espero que este programa te ayude a comprender la Eucaristía como nunca lo has hecho, para que tu participación en la misa sea de ahora en adelante muy diferente y así puedas tener un encuentro eucarístico con Jesús mucho más pleno y con mucho más sentido. ¿Qué te parece si todo lo que hemos aprendido en este programa lo recogemos en nuestro corazón
Y ahora nosotros nos dirigimos al Señor en un momento de oración. Para ello te invito a que cierres tus ojos un momento, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Quédate, Señor, con nosotros. Tu Eucaristía es fuente de vida. Tu Eucaristía es fuente de luz. Tu Eucaristía es fuente de salvación. Quédate, Señor, con nosotros. Sin ella, nuestra fe se debilita. Sin ella, nos perdemos en el ruido. Sin ella, la esperanza decae. Sin ella, nos alejamos de tu palabra. Quédate, Señor, con nosotros. Queremos ser custodias para llevarte. Queremos ser custodias para pregonarte. Queremos ser custodias para anunciarte. Queremos ser custodias para nunca perderte. Queremos ser custodias para que siempre estés con nosotros. Quédate, Señor, con nosotros. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a venerar tu presencia. Ayúdanos a no apartarnos de tus caminos. Ayúdanos a servirte con un corazón sincero. Quédate, Señor, con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho tu compañía en este espacio en el que pues hemos aprendido tanto acerca de la Eucaristía. Demos gracias a Dios por dársenos siempre como alimento, como pan de vida, como bebida de salvación. Tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio y a lo largo de esta semana en el programa de radio Semillas para la Vida. Nos vemos aquí la próxima semana. Que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones. Apasionate por nuestra fe.